La noticia y sus protagonistas con Marianela Salazar. 99.1, la nueva mágica. Bien, y en este espacio estamos recibiendo a Rosa Pérez. Ella es la directora ejecutiva de Sacot. ¿Y qué es Sacot? Es una empresa pionera en Venezuela para la atención de adultos mayores en sus domicilios, ¿no? Sí. Sacot es servicio de atención en clínica o a domicilio, en clínica también. Sí, así es. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias por la invitación. Es un tema que además nos toca mucho, ¿no? Tan de cerca, que es el cuidado de los adultos mayores, ¿no? Sí, sobre todo adultos mayores o pacientes que estén convalecientes por cualquier enfermedad, alguna intervención quirúrgica que requiera nuestros cuidados en clínicas, hospitales o en el mismo hogar. Ajá. Y a los adultos. ¿Cuáles son el tipo de servicios que ustedes prestan? A ver, en principio es cuidar al paciente tal como lo haría su familiar, porque no puede estar allí cuidando a la persona que está enferma o a la persona de la tercera edad que sufre quizás alguna enfermedad como Parkinson, enfermedades terminales, pacientes que no pueden movilizarse. Le damos la atención de cuidados de higiene, haciéndole su aseo personal, dándole sus medicamentos vía oral y la alimentación, cuidando siempre el confort del paciente. Además, nuestras asistentes están preparadas para brindarle afecto al paciente que en esos momentos tan difíciles como una enfermedad requiere, y sobre todo porque no puede contar con la presencia del familiar que quizás por las actividades diarias, el trabajo, salir a producir, no puede darle esa atención. Nosotros en Sacot buscamos más que un servicio exclusivo de cuidados de salud, es ser esa mano amiga para aquella persona que requiere de esa atención. Ahora, ¿esto es parte de algún seguro? Nosotros iniciamos con una aseguradora muy importante del mercado que ha confiado en nosotros y ha montado un plan piloto a través de un colectivo de seguros, probando con 1.100 personas. ¿Pacientes? Sí, vendiéndolo a través de la póliza. Okay. Sí. Ajá. Allí se venden unos días al año, tal como un seguro. Usted necesitó el servicio porque fue a hacerse una intervención o requiere un acompañamiento para ir a alguna consulta médica, llama a Sacot porque tiene el servicio a través de la póliza y pide el día. Pero eso es buenísimo. Sí, bueno. Sí, porque todos nos estamos exentos de tener alguna emergencia, por ejemplo, y tener que hospitalizarnos y ir a lo mejor a un postoperatorio, porque ahora lo mandan uno rapidísimo a las casas y no tiene quien te atienda. Te atienda en casa o en la misma clínica. Uh-huh. O tiene al paciente que requiere ir a una consulta médica, una terapia, no bañarlos, cambiarle los pañales, pacientes adultos, darle medicamento, estar pendiente de todos sus signos vitales, presión arterial, pulsaciones, temperatura, llevarlos a tomar sol, cargarlos y sentarlos en su silla. Porque esa es otra alternativa para los que tienen un adulto mayor, bien sean padres, abuelos, que no quieren internarlos en esos recintos geriátricos, correctamente. Sí, exacto, y los tiene en casa, y que mejor porque los tienen, hay mayor vigilancia, además no te desprendes del afecto, no lo sacas de su hábitat, de su entorno, así es. Ajá. Y nosotros constantemente, nuestras asistentes llenan una bitácora de todo lo que se le hace al paciente durante el día, el aseo personal, qué comió, la cantidad que comió, si habló, dijo, qué palabras dijo, se le toma todo lo que es la parte de temperatura, tensión arterial, si el paciente requiere de pesarlo constantemente, se hace, y esto se va registrando en una planilla que al final del día el familiar que recibe a nuestro asistente revisa, hace las observaciones que requiera, y esa planilla semanalmente va a nuestra oficina, donde la supervisora revisa y va registrando todo lo que el paciente se le va haciendo durante la asistencia. Y de esta manera pues llevamos estadísticas de los pacientes, las enfermedades que tienen, qué es lo que un paciente requiere, qué se le hace al paciente en su hogar. Cuando va a consultas médicas también se le acompaña y se le lleva esa bitácora al médico para que conozca el historial del paciente durante la estadía en su hogar. Ahora, Venezuela es un país que tiene lamentablemente muy mala fama con el trato a los ancianos, ¿no? Y creo que esto es una necesidad, el servicio que ustedes están prestando. ¿Hay precedentes en otros países, en países desarrollados? Sí, como no, de hecho, mi idea la copié de Uruguay. En Uruguay yo viajaba. Cuéntanos cómo era esa experiencia. Sí, a ver, viajaba muchísimo a Uruguay, tengo amigas allí,
y de hecho una amiga inició trabajando en una empresa como esta y hoy en día, bueno, existen varias empresas en Uruguay, ahora en Argentina, en Brasil, que dan este servicio y han crecido de manera que también tienen médicos que van a domicilio, servicios de ambulancia. Ahorita una de estas empresas en Uruguay, el año pasado, abrió el Club de la Tercera Edad. Entonces tienen un club donde estos pacientes de la tercera edad los llevan y hacen diferentes actividades desde... Claro, porque eso pasa por todas las etapas, que se quedan, a lo mejor tienen un principio de Alzheimer, pueden tener este tipo de actividades, pero ya llega un momento en que están recluidos totalmente, no se pueden parar ni siquiera de una cama, ¿no? Gente que no puede salir, obviamente está en cama, y esa es la atención que nosotros damos. Nuestras chicas están preparadas para atender este tipo de pacientes. Ahora, cuando tú dices que también están preparadas para personas que están en etapas terminales, ¿no? Sí, también. Quisiera que andáramos un poquito sobre ese servicio que es tan humano, ¿no? Porque así es. Sobre todo darle afecto al paciente, porque nosotros entendemos que, y personalmente lo viví con mi hermano, mi papá, y un paciente enfermo en casa es una tragedia para la familia. Lo vivo con mi amiga Osmelia, que la conoce y usa está por aquí. Servicio. Hola, Omelia. Sí, usa nuestro servicio y sabemos lo que significa para la familia tener un paciente con una enfermedad y sobre todo el cariño, cómo el afecto puede lograr que el paciente recupere la calma, elimine esa agonía que a diario los va matando por sentirse enfermos, por saber que no tienen quizás la compañía de su familiar, porque el familiar debe salir a la calle a producir. Entonces sí estamos preparados para eso, sobre todo darle un poquito, devolverle a nuestra sociedad lo que hemos recibido. Sí, vamos a hacer un paréntesis y ya vamos a regresar con Rosa Pérez, directora ejecutiva de SACOT, que ustedes pueden ya, sí, me imagino tanta gente con este tema que les toca tan de cerca, con sus padres o abuelos, pueden entrar a www.servisacot.com o escribirles a su correo servisacot@gmail.com. En el Twitter es @Servisacot y en el Facebook Servicios Sacot, terminen de. También tienen un teléfono muy interesante para ponerse de acuerdo con ellos, el 0212-237-2556. SACOT es servicio de asistencia en clínica o a domicilio. Bien, estamos conversando aquí en los estudios con Rosa Pérez, ella es la directora ejecutiva de SACOT. SACOT es servicio de atención en clínicas o a domicilio para pacientes en general, pero sobre todo hacen una gran labor en pacientes terminales, como nos decía, y en adultos mayores, que están tanto en casa como en... Bueno, no será en geriátrico porque esos tienen su personal. En geriátrico no, en a domicilio o cuando están hospitalizados en cualquier... Ahora, ¿este personal recibe un entrenamiento? ¿Qué tipo de nivel tiene este profesional? Ellos son profesionales, sí, ellas tienen un estudio de auxiliares de enfermería. Y nosotros constantemente los estamos preparando con cursos, cómo manejar al paciente, aseo, limpieza de heridas, charlas, coaching, sobre todo la parte motivacional de cómo darle afecto a los pacientes. ¿Cuál es el promedio de estas asistentes o de estas trabajadoras? El promedio de edad. Sí, son niñas entre 20 a 25 años de edad. Son chicas muy jóvenes. Pero para tener una responsabilidad esa de darle a un adulto mayor a una gente tan joven. No, excelente. Tienes que verlas porque además con una excelente vocación nosotros las formamos y además que son niñas que tienen esa porque vocación. Todo el mundo no le gusta atender a un paciente, un anciano, una anciana. Es cierto, pero en este caso son niñas que se han especializado en esto y tienen la vocación de hacerlo. Ahorita están ingresando 2 personas, una señora de 50 años y otra de 42, porque hay pacientes que dicen que prefieren una persona mayor. Ajá. Sin embargo, con toda honestidad tengo que confesar que estas niñas lo han hecho de maravilla, son muy jóvenes, los mismos pacientes se sorprenden de los jóvenes, pero de los jóvenes que son y cómo desarrollan su trabajo, cómo hacen con esmero y cariño el trabajo de atender a pacientes. Me llama la atención que hablas de trabajadoras, no hay caballeros, no hay hombres en ese servicio. En este momento no tenemos hombres. Y te lo pregunto porque entiendo también que hay personas, por ejemplo, que son pacientes adultos mayores, hombres, que de repente no les gusta que las atienden mujeres. Sí, solo hemos tenido un paciente, hombre, que pidió el servicio de un hombre y teníamos un chico, un estudiante de enfermería.
pero la mayoría de los pacientes, incluso hombres, piden que sean mujeres las que la atiendan. Se sienten como en mayor confianza que sean mujeres las que atiendan. O sea, hasta ahora solo hemos tenido un chico trabajando. Ahora, me decías que ustedes tanto... Es interesante porque por la situación país de inseguridad, meter a una persona en la casa siempre es un motivo de preocupación, porque siempre hay un riesgo. O sea, ¿cómo ustedes mantienen esos niveles de seguridad para el cliente, pues? Sí, nosotros tenemos una empresa muy seria que se encarga de conocer el entorno social de nuestro personal, y a su vez nosotros, cuando vamos a dar un servicio a domicilio, va la supervisora para evaluar el entorno del paciente, a fin de también garantizarle seguridad a nuestra asistente. Claro, cuando cada cosa. Sí, exacto. Entonces se evalúa. Tenemos mecanismos como hacer esa evaluación. Obviamente es una responsabilidad de la empresa ante nuestros pacientes y ante nuestra empleada. Sí. Ahora, bueno, efectivamente es un servicio muy joven aquí en Venezuela. Sí, somos pioneros en el país, y bueno, apostando un poco a nuestro país de que servicios como estos cada vez van a ser más necesarios, sobre todo porque también estamos claros de que muchos jóvenes están saliendo, quedando aquí los padres solos, abuelos, y entonces seguro van a requerir de este tipo de servicio. Bueno, lo que pasa en Uruguay, mucha gente adulta, en Uruguay la gente compra este servicio más que una póliza de hospitalización. Es muy común que la gente allá lo compre, sobre todo gente de la tercera edad. Pero además nosotros no solo atendemos personal de la tercera edad. La tranquilidad para las personas que tienen un familiar y que trabajan y que no pueden suspender sus trabajos, tener la tranquilidad de que está con personal idóneo, con personal adecuado para el manejo de su paciente, y que al mismo tiempo, como dices tú, le da cariño, ¿no? Afecto, cariño, atención. Además tenemos pacientes que al final, bueno, coquetas, ¿no? Las maquillan, le pintan las uñas, le arreglan el cabello, le ponen la ropa que quiera, sus prendas. En realidad, pues al final termina una relación muy cercana entre el paciente y la asistente, y del familiar, porque constantemente pues está evaluando nuestro servicio. Pero de verdad que llegan a facilitarle a mucha gente, que, por ejemplo, que tenga que hacer un viaje de negocios urgente y no tenga con quién dejar. Porque lógicamente prestan el servicio nocturno también. Sí, nocturno, fines de semana y día feriados. De hecho, también de repente quieren ir a una fiesta y van a llevar a la abuela, pero no quieren tenerlo allí solo. Va nuestra asistente a esa fiesta acompañándola con su paciente para asistirla. Sí. Y cuando tiene esas citas médicas, hay que llevarlos al médico, y son pacientes que son muy de difícil movilización. Sí, también la acompañan, tienen su silla de ruedas donde se lleva el paciente, tenemos un servicio de taxi, nuestro personal, que puede llevar al paciente a esa consulta médica con el asistente. Ajá, o sea, tienen absolutamente todos los flancos resueltos. Sí, organizados, sí. Sí, sobre todo pensando siempre en que el familiar necesita esa respuesta, ese apoyo, y que muchas veces por estar en sus ocupaciones diarias no le permite brindarle como debe ser a su familiar esa atención. Porque yo también pues trabajo y sé lo que se requiere. ¿Qué pasa cuando la persona tiene que dejarla sola a esta asistente? Y no tiene tiempo de atenderla, pues me refiero, por ejemplo, a darle un almuerzo a la persona que llega a trabajar. No, nuestro personal lleva su comida. El familiar no debe preocuparse de suministrarle la alimentación a nuestro empleado. La asistente lleva la comida, solo requiere del tiempo que le tome calentarla y consumirla. 20 minutos comer. Sí. Ella no solo, bueno, obvio, tomar agua, claro, si le brindan, pero no deben preocuparse por eso. Nuestro personal está preparado para llevar su alimentación. Damos servicio mínimo 4 horas y las 24 horas del día, sí, como lo requiere el paciente. Dime una cosa, ¿a dónde, o sea, cuántos pacientes en este momento ustedes están prestándole este servicio en casa? A domicilio tenemos 12 pacientes. ¿Solamente? Solamente, sí. Y bueno, hay pacientes que llaman, por ejemplo, el sábado llamó un paciente que le iban a hacer una intervención quirúrgica y requería que se le acompañara en la clínica durante el día que iba a estar hospitalizado. También. Entonces se da este servicio. Sí, no solamente acompañamiento. De acompañamiento. Es algo como muy específico, porque sí, hay gente, como tú dices, en algunos casos se han ido y han dejado a los abuelos solos. Sí. Absolutamente. Y en otros casos, pues la gente puede ser que trabaje, y en otros casos, simple y llanamente, los hijos abandonan a los padres, porque eso hay que decirlo. Esto es muy común en Venezuela.
Sí, es triste decirlo, pero sí hemos encontrado situaciones donde los abuelos no tienen quien les cuide. De repente tienen quizás los medios económicos, pero no tienen un hijo que le dé ese apoyo. Estamos allí para ayudarlos. Y nosotros nos hemos identificado como una mano amiga en esos momentos donde se requiere de una atención, sobre todo en momentos de enfermedad. Hemos hecho mucho hincapié en pacientes de la tercera edad porque son los que en este momento requieren muchísimo de esa atención. Quien les cambie un pañal, quien los bañe, muchos pacientes que no pueden pararse en la cama, quien los bañe en la misma cama, quien les cuide la piel para evitar que se le formen escaras, quien pendiente de su alimentación, sus medicinas. Pensando en todo esto, nosotros hemos concebido esta empresa y todos los días estamos como que probando nuevas cosas, cómo darle al paciente ese confort, esa alegría de que se sienta atendido, que solamente se preocupe de su estado de salud y no quién me va a acompañar, quién me va a cuidar. Sí. Sí, también le leemos, si hay pacientes que les gusta jugar carta, jugar bingo. Entonces también se le da ese servicio. Y les leen también. También le leemos. Tenemos pacientes que han perdido la visión, entonces se les lee. Pacientes que de repente les gusta poner un determinado programa y que después se les explique de qué se trata, también se lee. Y también, ¿en cuanto a las oraciones? En cuanto a rezar, exacto, sí, hay, porque hay supongo... pacientes, hay pacientes, tuvimos un paciente que le encantaba que en el día, antes de irse la chica del servicio, rezaran el rosario. Entonces la asistente nuestra no se sabía el rosario, nos tocó enseñárselo para que le pudiera entonces hacer rezar el rosario con la paciente. Pero fíjate, son aspectos realmente muy hermosos y que sí hay que tomar en cuenta porque cada paciente es un mundo único, ¿no? Cada paciente es particular. Bueno, les recordamos a ustedes que pueden entrar a la página web www.Servisacot. La página web es Servisacot. Terminen de sacot.com. Es su página web. El correo es servisacot@gmail.com. En el Twitter @servisacot. En el Facebook es Servicio Sacot. Sí, Servicio Sacot. Y en los teléfonos, vamos a dar los teléfonos, es el 0212-237-4739. También tenemos el 435-5497 y el 0414-111-4934. De verdad lo felicito. Gracias, Mariana. Gracias a Rosa Pérez, directora ejecutiva del Servicio de Atención en Clínica o a Domicilio Sacot.